¿Qué tal, amigos de Red de Fútbol Infinito? Una nueva entrega, en este caso en solitario, el navegante solitario parece ser Jaime Macías, que anda por allí, por el éter. Pero bueno, han pasado muchas cosas en esta semana y no queríamos dejar pasar el contacto con ustedes aquí a través de Fútbol Infinito, así fuera, en este caso, en solitario, como lo están viendo ahora. Sé que no es lo mismo, pero vamos a tratar de tener una dinámica entre ustedes y yo para hablar un poco de los temas más importantes. Eso sí, la semana que viene vamos a plantear un especial porque la gente lo pide. El año pasado tuvo una muy buena acogida con lo que representa el título de la Liga del Barça. También, en fin, estamos llegando al punto de la temporada donde parece que el Arsenal va a ser campeón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tocar estos temas. Algunos otros de actualidad, como la situación de Real Madrid, la explosión de Florentino Pérez. Pero antes le queremos recordar que para enviar dinero desde Estados Unidos a tu familia, la mejor forma de hacerlo es YouLink. Además, por supuesto, los invitamos a que nos sigan a través de Red de Fútbol, nuestro canal, que se suscriban, que nos envíen su comentario y que así tengamos esta dinámica de ida y vuelta con todos los espacios que tenemos aquí, que pasa Inter Miami, el espacio de la MLS, en fin, en este año mundialista aquí en Estados Unidos, Canadá y México. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es lo que ha sido la actualidad. Creo que no representaba un elemento sorpresivo el hecho de que el Barça se consagrase campeón. Sí, es un hecho histórico que lo hiciera frente a su rival acérrimo Real Madrid en un partido, bueno, de mano a mano, aunque no era exactamente un mano a mano porque no tenía las mismas oportunidades, no era como una final de Copa o una final de Supercopa, que son los ámbitos, o final de Copa de la Liga donde se habían enfrentado. Pero sí que en una liga uno de los dos tuviera la oportunidad ante el rival eterno. Sí recuerdo en el año 2008, antes que Pep Guardiola se hubiese hecho cargo del Barça, aquel pasillo en el final de la era de Rijkaard, aquel título con Bernd Schuster, que le dio, marcó un poco las curvas que se vivían en aquellos años en los dos clubes. Si bien el Madrid no estaba en sus mejores años, estaba mejor que el Barça. Estoy hablando de aquellos años. Había ganado la Liga con Capello, ganó la Liga con Schuster, pero después llegó Pep y el Barça modificó su dinámica. Como coincidencia estaba Laporta. Después volvería Florentino Pérez a Real Madrid y se generaría toda esta ola que también cumple un poco de parábola, si se quiere, misteriosa, con el muy probable desembarco, otra vez, 16 años después, a 13 años de su salida, del portugués José Mário Félix dos Santos Mourinho. El partido en sí no revestía una situación de mucha incógnita futbolística. El Madrid había vivido una semana muy compleja por los problemas en el vestuario, el desgobierno. Yo creo que hacer hincapié en la pelea entre Tchouaméni y Valverde creo que es algo que se da habitualmente, y esto lo pueden decir muchos futbolistas, exfutbolistas, gente que ha vivido en un vestuario. Es bastante normal, no digo que haya que normalizarlo, que dos compañeros tengan algún tipo de pelea, porque bueno, el fútbol es un deporte que se vive con mucha intensidad, es un deporte de contacto, en las prácticas se generan roces, hay más o menos relación de empatía, si se quiere, entre compañeros, y esto es bastante habitual. Lo que no es habitual es que el desgobierno se apodere del vestuario, entonces que se vea desde el cuerpo técnico o desde la esfera que sea, que haya habido allí una situación de tensión entre dos compañeros y que no se haya hecho absolutamente nada. Entonces eso sí quizá marca un poco la acefalía que esta era de Álvaro Arbeloa probablemente marca en Real Madrid. Un poco el gobierno es de los jugadores y el resto miramos, los jugadores van a resolver para bien o para mal. Y evidentemente no han resuelto en este caso de la mejor manera. El Barça está en un momento en el cual futbolísticamente también tiene que definir algunas cosas, pero ya ha definido la más importante. Ha encontrado, como le ocurrió al cabo de aquel pasillo que le hizo al Madrid en 2008, ocurrió que
ha encontrado un conductor, como lo encontró después de ese pasillo en la figura de Guardiola. Evidentemente, Flick ha revitalizado al club, porque no había dinero, ese viejo lema, no hay plata, también aplicaba al Barça, con un estadio en reconstrucción, con un club en reconstrucción. Flick tuvo que imaginarse cosas y tratar de alguna manera de recuperar el estilo del Barça. Es un estilo quizá mucho más arriesgado que aquel juego de posesión que tenía Guardiola, que calmaba el ritmo de los partidos. El Barça ahora propone otra cosa, siempre con la idea de recuperar arriba, de jugar con la defensa adelantada, pero no es un equipo que maneje tanto ese aspecto del juego posicional, porque también el juego ha cambiado. Los rivales proponen algo mucho más vertical y tratan de encontrar la vuelta a esa defensa adelantada, que quizá en la segunda parte del mandato de Flick, la única diferencia son las dos eliminaciones frente al Atlético de Madrid. El Atlético le encontró la vuelta, pero no es que le encuentra la vuelta en esas eliminatorias de 180 minutos, sino que logra sacar provecho, o logró sacar Simeone provecho de los momentos de desconcierto del Barça, castigándolo con goles. Ante todo, bueno, el partido se definió con ese golazo de Rashford, que habrá que ver si se queda, y con esa otra gran jugada colectiva, aprovechando los espacios que dejaba la defensa de Real Madrid con el movimiento en diagonal de Olmo y la definición de Ferran Torres. Ya hablaremos del Barça en el episodio de la próxima semana acerca de lo que va a ser, de lo que fueron sus puntos altos y demás, pero el clásico marcaba esa curva o hacia arriba o ese punto muy alto de la curva del Barça y este punto muy bajo del Madrid. En el campo se vio un equipo sin líderes, sin alma, sin su goleador Mbappé, sin sus dos primeros capitanes, Carvajal que va de salida y Valverde, con la situación que explicó el club. El club dijo que tenía un golpe en la cabeza que lo obligaba a tener reposo. Ustedes saben el contexto de ese golpe, que se golpeó con una mesa o algo así. Bueno, en fin, problema de Real Madrid, el hecho que Valverde no pudo jugar y que el peso del juego del Madrid cayó en Brahim. Ni Bellingham, ni Tchouaméni, bueno, Tchouaméni no está tanto para eso, ni Camavinga, ni el juego por afuera, por las bandas, le pudieron dar a Real Madrid, ni el juego de los puntas tampoco. Me parece que, nada, el equipo está quebrado en cuanto a su aspecto anímico y no ha logrado recuperarse de lo que ha sido una temporada caótica. Y ahí vamos al punto de Florentino. Florentino explotó, bajó a las trincheras, empezó a disparar contra aquellos que están en contra de Real Madrid, según él, contra los árbitros, contra la prensa, contra la gente que escribe en contra de Real Madrid, contra la gente que, que está en contra de Real Madrid. Como si hubiera dos bandos aquí y no hubiera que hacerse cargo de lo que fue una gestión, yo diría, bastante pobre, desde la consecución de la Champions de 2024 hasta aquí. En la línea cronológica, el Madrid se reforzó con el mejor jugador del mundo, con Mbappé, un campeón del mundo, subcampeón del mundo, y debió haber mejorado. Le entregó a Mbappé a Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de Real Madrid, pero no logró un encaje. Ancelotti de Mbappé, más Vinicius, más aquella media punta que era Jude Bellingham, en la era post-Benzema. Y también todavía en el proceso de salida que vivió luego Toni Kroos y luego se confirmó un año después, junto con Ancelotti se va Luka Modric. El Madrid perdió juego en el medio, perdió solidez en defensa, hizo una erogación importante en el mercado de verano pasado con grandes contrataciones, sin embargo nada de eso terminó funcionando. Lo de Mbappé funcionó, pero en un nivel individual. O sea, Mbappé ha tenido números extraordinarios al frente de Real Madrid. Es botadero de Europa, probablemente va a ser Pichichi de la Liga, va a ser el goleador de la Champions, pero en cuanto al juego el Madrid se ha quedado a deber. Buscó la alternativa en Xabi Alonso, no la encontró y ahora creo que este parche de Arbeloa ha demostrado que tampoco estaba a la altura de lo que Real Madrid necesitaba. Y la vuelta de Mourinho, probablemente, la muy probable vuelta de Mourinho, ya tendremos noticias sobre esto la semana que viene, porque Real Madrid está esperando que Benfica termine su temporada, una temporada en la cual no ha perdido en la Liga, pero no va a poder clasificar a la Champions.
Tiene 11 empates hasta aquí el Benfica y con ello está en la tercera posición, segundo lugar para el Sporting por ahora, que va a la preliminar de la Champions, donde estuvo Benfica en la temporada pasada y Porto, el campeón, va directamente a la fase de Liga de la Champions. Pero Mourinho, al cabo de todas las vueltas, de todo lo que ha vivido en su carrera después de salir del Madrid, a Mourinho le contamos muy pocos títulos. ¿Es Mourinho el hombre indicado? Bueno, la semana que viene, cuando ya todo esto esté confirmado, cuando Benfica sea probable negociar con Mourinho en el plazo que le ha dado de 10 días Benfica, veremos si Real Madrid confirma esto. La sensación generalizada es que Mourinho va a ser el próximo entrenador de Real Madrid porque no se está hablando de alguien en los plazos que Real Madrid quiere. El Madrid se habría fijado en entrenadores que están con perfil en dirigiendo o van a dirigir en la Copa del Mundo, y el Madrid necesita a alguien ahora para dar un golpe de efecto en lo que es esta reconstrucción. El veredicto de la gente es contrario. La gente está enojada, la gente, hay una gran parte del madridismo en contra de Florentino, y Florentino lo sabe. Entonces, por eso Florentino bajó a la trinchera. Por eso Florentino ha buscado este ataque o este contraataque ante los enemigos de Real Madrid, esos enemigos que no quieren al club, a este empresario que se presentaría a las elecciones, Enrique Riquelme, que lo acusa de tener acento mexicano. Bueno, fue bastante desafortunada la rueda de prensa express que dio Florentino anunciándola con 2 horas de antelación, donde mucha gente le vio cometer algunos errores de bulto, como meterse con una ex compañera mía, Lola Hernández, en fin, con alguna frase desafortunada que luego, ante Josep Pedrerol, él trató de matizar, pero evidentemente Florentino se escudó en el hecho de que la gente que lo atacaba con golpes bajos, diciendo que su salud no estaba bien, que tenía cáncer, etcétera, etcétera, diciendo que eran todas mentiras. Y bueno, nadie tiene derecho a esgrimir un argumento de ese estilo. Florentino no está enfermo, de acuerdo a lo que Florentino dice, pero quizá tampoco ha tomado las mejores decisiones últimamente. El club no ha tomado. Y de hecho, de esa parte nadie se ha hecho cargo. Entonces, no todo es culpa de los árbitros, no todo es culpa de la estela del caso Negreira, no todo es culpa de las decisiones de la sala del VAR o de los árbitros en el campo de juego. Creo que cuando uno se mete contra los árbitros, que son quienes imparten justicia, buena, mala o regular en un partido de fútbol, es un argumento porque el Madrid, cuando ha ganado mucho, nunca dijo, gracias a los árbitros que han pitado bien. Entonces, yo creo que mejor en ese aspecto es mantener el silencio y decir, ¿qué podemos hacer? Lo que te dicen en ayuda psicológica, ¿qué podemos hacer nosotros que esté en nuestras manos? Y eso es lo que Real Madrid no ha hecho, mirarse hacia adentro y tratar de encontrar sus respuestas hacia adentro, potenciar a la gente de talento que han traído, encontrar al conductor adecuado, tratar de estabilizar la situación anímica y, no digo disciplinaria, pero sí anímica, de ambiente del plantel, y lograr que estas grandes figuras que tiene sean mejores. Y si es necesario, ir al mercado, pero con la capacidad de saber qué es lo que se necesita para este momento. Es un tema en progreso que iremos tocando en las próximas semanas, pero no quería dejar de hablar de esta situación que me parece que es muy llamativa. El Madrid hablando de cosas que no puede controlar, ante lo cual uno dice, bueno, ¿y qué puede controlar el Madrid? Lo que el Madrid puede hacer, y qué es lo que puede hacer, tratar de mejorar futbolísticamente, porque está claro que no está en un buen momento y que la temporada no encuentra muchos puntos altos. Pero bueno, si van a enviar dinero desde Estados Unidos a sus familias en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Con YouLink pueden enviar dinero a toda América Latina con excelentes tipos de cambio y comisiones reducidas a partir de una tarifa de 0 pesos o de $0. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina tendrán acceso a promociones exclusivas y la oportunidad de ganar, atentos a esto, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Descarguen la aplicación YouLink Money Transfer para comenzar.
Dentro de lo que nos queda en esta entrega de Fútbol Infinito, es hablar un poco de lo que ha ocurrido en la Premier. Porque se ha consagrado ya campeón Paris Saint-Germain. Quedan muy pocas cositas para atar en estos días. La definición de la FA Cup el sábado entre el City y el Chelsea. Bueno, las definiciones de los 3 torneos continentales. Primero la Europa League entre Aston Villa y Freiburg. Después la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace. Y luego, por supuesto, la Champions. De lo cual ya estaremos conversando pertinentemente. Pero el Arsenal, el que a hierro mata, a hierro muere, y en este caso a hierro renace, porque el Arsenal ha hecho de la pelota detenida un arma muy importante en este campeonato, con mucho roce, con mucho contacto dentro de las áreas, con acciones de pantalla para disuadir marcas. Y West Ham, que está peleando por su vida básicamente, le había empatado el partido en el minuto 95 en el Estadio Olímpico, o el Estadio de Londres, como se lo llama. El VAR intervino y ese gol no contó. Para mí era el escollo más importante que separaba al Arsenal, o que separa todavía al Arsenal, de la consecución del título de esta Premier. El Arsenal, como bien saben, lleva 22 años sin ganar un título y venía de la desilusión de haber perdido la final de la Copa de la Liga, de haber quedado eliminado por Southampton, que va a pelear por el ascenso, el último cupo del ascenso en el playoff la próxima semana. Y la temporada es como que se estaba resquebrajando para los de Arteta. Sigue un equipo con mucha lucha, un equipo muy intenso, un equipo que ha tenido lesionados y demás, pero que claramente ha perdido frescura en cuanto al juego. Vamos a ver cómo se presenta esa final de la Champions, donde ahora Luis Enrique encuentra de alguna manera el aire que necesitaba. Esto dijo Florentino Pérez, que el gran culpable de la mala temporada de Real Madrid es el Mundial de Clubes. Bueno, París, me dirán, una liga no tan competitiva, ha logrado sacarlo adelante, pero en la Champions ha demostrado que se ha repuesto a eso y había jugado incluso con menos pausa aún para preparar el Mundial de Clubes, la final de la Champions, ganándola. Con lo cual, bueno, uno puede siempre encontrar algún tipo de argumento o llamémosle excusas, pero Luis Enrique no es un hombre que se queda en esos detalles, avanza, siempre va a buscar nuevos objetivos. Quizá necesite a un líder de esas características Real Madrid. Luis Enrique creo que no ha dicho que no volvería al Bernabéu, pero me da la sensación de que es muy probable que no vuelva. Pero nunca digas nunca. Lo cierto es que el Arsenal, siendo este partido contra West Ham, que está peleando por mantenerse en primera división nada menos que ante Tottenham, o sea, uno de los dos equipos, West Ham del este de Londres, Tottenham del norte de Londres, uno de los dos descenderá. Curiosamente, Tottenham, campeón de la Europa League, jugó Champions League esta temporada, campeón vigente todavía, campeón de la Europa League, está ahí peleando por su vida, en una temporada donde los de abajo han tenido que sacar muchos puntos para poder conseguir esa zona de salvación que se definirá en las últimas 2 jornadas. Y ante lo cual, la sensación es que Tottenham tiene un calendario un poco más complicado, aunque tiene un pequeño colchón de puntos. Lo cierto es que Arsenal, habiendo superado ese escollo y con el empate que había tenido el City ante el Everton, a mí la sensación que me queda, no sé cuál es la opinión de ustedes, escucho comentarios, como también veo, escucho y leo, bueno, leo aquí en este caso comentarios de la gente sobre el caso de Florentino. O sea, hace bien Florentino, rebobino, hace bien Florentino en echar la culpa a la prensa, hace bien Florentino en echar la culpa al Mundial de Clubes, o las culpas están en otros lados, o la culpa está en Florentino. Ustedes me dirán. En este caso, ¿está definida ya la Premier? ¿El título es del Arsenal? ¿O todavía hay una posibilidad de sorpresa por parte del City, que tiene un calendario un poco más complicado aún? El tema es que para el Arsenal sería grandioso conseguir el título de la Premier. Se va a tener que exprimir, probablemente, si tiene suerte, va a encaminar los partidos antes de que se llegue a la agonía de los últimos 15-20 minutos, con lo cual también será relativo el hecho de cuánta energía emplee en estas últimas 2 fechas. Pero sin duda, en la cabeza de los jugadores y del cuerpo técnico estará siempre esa situación, ¿no? Y si no nos sale bien, y si perdemos esta oportunidad tras 22 años, bueno, ese peaje que tenga que pagar Arsenal
quizá le termine jugando, le termine pesando a la hora de la preparación del partido de la final. Pero la sensación que queda es que veremos una final igualada, y que con un Arsenal que vendría a la alza después de haber conseguido el título de la Liga, será un rival incómodo. Luis Enrique se ha podido adaptar a todo, me parece que hoy por hoy a nivel de clubes es el mejor entrenador del mundo, pero a un partido Arteta puede encontrar la vuelta. A un partido en la final del Mundial de Clubes, Enzo Maresca con el Chelsea terminaron consiguiendo ese título de una manera bastante contundente. Quizá las cosas no sean de la misma forma ahora. Paris Saint-Germain va a llegar con casi, teniendo en cuenta cuándo consiguió el título de la Liga 1, casi 2 semanas y media para poder preparar el partido. O sea, hay tiempo para festejar, hay tiempo para relajar, hay tiempo para recuperar lesionados y hay tiempo para poner el equipo a punto otra vez. Así que ha sido una temporada de muchos desafíos para Luis Enrique, pero me parece que el hecho de llegar hasta aquí, con todo lo que ha ganado, las 2 Supercopas, la Intercontinental y ahora la Liga, evidentemente se trata de una temporada muy satisfactoria. Le queda ese lunar que quizá haya sido un sacrificio entendible de no haber seguido avanzando en la Coupe de France, eliminado en el derbi de la capital por el París FC. Pero llegando un poco al final de este episodio, queda un poco todo esto, ¿no? Que tenemos que centrarnos en lo poco que queda por definirse y en comenzar a pensar en la Copa del Mundo. Todavía lo que queda es muy bonito por ver, así que creo que estamos en ese momento de la temporada donde tengamos un poco más de aire y de espacio para digerir un poco mejor cada una de las cosas que han venido surgiendo en esta temporada llena de vértigo. Y bueno, aquí a través de Red de Fútbol, donde agradecemos como siempre su apoyo, su comentario, su suscripción, si es que les gustan los contenidos que hacemos, que nos sigan, que estén pendientes de todo lo que estamos proponiendo aquí a través de este canal. Gracias a YouLink por el apoyo en esta entrega. Un saludo especial para Jaime Macías, que hoy ha estado ausente de viaje. Y nos encontraremos la semana que viene con un par de entregas más. Como ya dijimos, hablaremos cuando llegue Mourinho, si es que llega al Madrid. Hablaremos de lo que fue esta temporada del Barça en la consecución del título de la Liga. Y empezaremos a palpitar lo que son las finales europeas que quedan por delante, como así también la definición de la Premier. Gracias por haberme acompañado en este episodio, por habernos acompañado aquí en el ámbito de Red de Fútbol y por supuesto será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.